Hola a todos, bienvenidos a la clase de Ciudadanía y Participación. En la clase de hoy vamos a continuar el tema de la libertad. Para esto, primero vamos a hacer un repaso de lo que vimos la clase pasada acerca de la libertad en sentido interno y la libertad en sentido externo. Después vamos a explorar otros aspectos de la libertad vinculados a los conceptos de norma y Estado. Para esto vamos a refrescar estos conceptos. Bueno, comencemos. Repasemos un poco lo que vimos la clase anterior. A partir de la historia de Vera y nuestra, ya que nos encontramos pasando y viviendo esta cuarentena igual que ella, pudimos darnos cuenta que si bien hay muchas cosas que no podemos hacer, hay otras que sí. Y que estas cosas tienen que ver con dos características que tenemos los seres humanos. Por un lado, nuestra capacidad de pensar, sentir, expresar, creer y opinar. Y por otro, con nuestra capacidad de movernos, trasladarnos y hacer. A la primera la llamamos libertad interna porque en un sentido se refiere a lo que pasa dentro nuestro y que requiere del lenguaje para su expresión, para compartirlo. A la segunda la llamamos libertad externa porque se refiere a la manifestación de nuestra voluntad, pero en acciones, movimientos. La libertad es un valor muy importante para la mayoría de las personas y las sociedades. En nuestro país también. Por eso su reconocimiento se encuentra en las leyes y entre las leyes en la Constitución Nacional, que es la madre de todas las leyes. Esto quiere decir que todas las demás leyes deben estar de acuerdo con lo expresado en la Constitución y no pueden ir en contra de lo que ésta dice. Leímos dos artículos de la Constitución vinculados a los derechos, el artículo 14 y el artículo 15. El artículo 14 dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, que significa de pedir, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. El artículo 15 dice: en la nación argentina no hay esclavos. Los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución. Y una ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen de que serán responsables los que lo celebrasen y el escribano o funcionario que lo autorice. Y los esclavos de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República Argentina. Analicemos estos artículos. El artículo 14 reconoce, por un lado, el derecho de trabajar y ejercer industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de disponer de su propiedad, de asociarse con fines de lucro. Todos estos derechos son derechos vinculados con la libertad externa. ¿Por qué? Porque trabajar, navegar, comerciar, transitar, asociarse, disponer de la propiedad implican libertad de movimiento y de acción, es decir, la capacidad de hacer vinculadas con estas actividades. En cambio, los derechos de publicar sus opiniones sin censura previa, de profesar libremente su culto, que es decir, de poder manifestar su creencia en una religión en particular, y de enseñar y aprender libremente, son derechos vinculados con la libertad interna. ¿Por qué? Porque hacen referencia a la libertad de pensar y creer. ¿Y qué quiere decir esto? Que todos
tienen la libertad de pensar y creer lo que quiera mientras no afecte a otros en sus libertades. Profesar libremente su culto se refiere a la libertad religiosa. Los ciudadanos argentinos no serán obligados a creer en una religión en particular. Enseñar y aprender son dos actividades vinculadas al pensar, al expresar y al opinar. Por eso forman parte de la libertad interna. El artículo 15 refiere que en nuestro país no hay esclavos. Recordemos que ese artículo se redacta en 1853. Y si bien en 1813 la Asamblea del año 13 de las Provincias Unidas del Río de la Plata dictó la libertad de vientres, que significaba que los hijos de mujer esclava nacían libres, las madres y padres esclavos continuaban siendo esclavos. Desde 1813 a 1853, muchos niños nacieron y fueron libres, pero sus padres seguían siendo esclavos. Por eso, en 1853, al dictarse la Constitución, se decidió sobre la libertad de esos esclavos y se puso este artículo. De cualquier esclavo, se dispuso este artículo sobre la libertad de los esclavos y se determinó la libertad de ellos y de cualquier esclavo que llegara al territorio argentino. En el caso de este artículo, declarar la libertad de los esclavos implica el reconocimiento de la libertad de esas personas en ambos sentidos, es decir, se les reconoce la libertad tanto interna y externa. Ahora sí, pasamos a lo nuevo.